Quería compartir con ustedes en Mateo capítulo 5 en adelante, las bienaventuranzas, se llama el Sermón del Monte, y tratar de cada día poder leer un poquito el Sermón del Monte en unos breves minutos. Comienza el capítulo 5, viendo la multitud, Jesús subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. La primera bienaventuranza se refiere a los pobres en espíritu. La palabra bienaventurado significa literalmente feliz, dichoso. Y aquí esta palabra dichoso, feliz, se refiere a algo más que una emoción superficial. Jesús lo que describe aquí esta palabra es un bienestar concedido al creyente cuando tiene una buena relación con Dios. De ahí surge esta palabra dichoso, feliz. En otras palabras, valga la redundancia, lo que significa dichoso y feliz no depende tanto de lo que nosotros podamos poseer o adquirir, o ser felices por llegar a algún estatus o por tener algunas cosas materiales. La palabra dichoso, feliz, cuando habla de bienaventurado, lo que significa es esa persona que ha restablecido su comunión con Dios, se ha reconciliado con Dios a través de su Hijo Jesucristo. Cuando sucede eso, hay una felicidad interna en el corazón, en el alma, que solamente Dios la puede dar y que solamente viene a través de Jesús. Entonces, las bienaventuranzas, estos capítulos del 5 al 7 en Mateo, demuestran que el camino de las bendiciones que Dios quiere darnos es contrario al camino del mundo, que normalmente es seguido de una búsqueda de la felicidad, o la gente busca la felicidad de distintas maneras, adquiriendo cosas, por lo general, ¿no? La idea que el mundo tiene de la felicidad se fundamenta en riquezas, alegría, lujos, cosas que uno puede comprar o adquirir, y piensa el hombre que le da felicidad, pero la verdad totalmente es opuesta. Las bienaventuranzas, esto que habla Jesús, ofrecen la descripción del carácter y la verdadera fe que tiene que tener el creyente. Y dice, pobres en espíritu, es lo opuesto a la autosuficiencia. Bienaventurado, dichoso, feliz, el pobre en espíritu, dice Jesús. ¿Qué es el pobre en espíritu? No está hablando de la pobreza material, está hablando de la pobreza en espíritu, y eso es lo opuesto a la autosuficiencia. Es lo opuesto a la persona orgullosa que cree que puede hacer las cosas solas y no depender de Dios. Se refiere a una humildad de reconocer nuestra absoluta bancarrota espiritual de sí mismos cuando estamos apartados de Dios. Entonces, hasta que no reconozcamos que sin Cristo, sin la salvación que Dios nos ofrece, estamos en una bancarrota espiritual. Realmente somos pobres en espíritu. Entonces, cuando uno empieza a comprender cuán alejado está de Dios por el pecado, y empieza ahí el Espíritu Santo a obrar en el corazón y a entender que somos pobres, que necesitamos, que somos carentes, que necesitamos imperiosamente que Dios venga a nuestras vidas, ahí comienza esa pobreza en el espíritu, donde el hombre se despierta a todo esto, a la realidad espiritual. Entonces, esa persona que es pobre en espíritu es bienaventurada, es dichosa, es feliz. Esto describe a aquellos que están conscientes de su estado de perdición y carencia de esperanza fuera de la gracia de Dios. Entonces, para terminar acá, dice, viendo la multitud, subió al monte, sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. La verdad de la salvación por la gracia es claramente propuesta en este primer versículo del Sermón del Monte. Jesús estaba enseñando que el reino es un regalo de gracia para aquellos que perciben su propia pobreza espiritual.